Bueno, este ejercicio es lo más completo que hay, que se presentan diferentes casos. Entonces ahí me indica, en la preparación de una solución se utilizaron 100 mililitros de solución de ácido cianhídrico de 0,54% masa volumen, con 150 mililitros de solución de cianuro de potasio de 6.500 partes por millón, ¿no? Bueno, la constante de acidez del ácido cianhídrico ya sabe que es 7,25 por 10 a la menor 10. Me pide que calculara el pH de solución tampón. El pH de la solución tampón, una vez agregado 50 mililitros de solución de ácido clorhídrico de 0,24 molar. Bueno, nosotros hasta ahorita hemos aprendido a calcular, ¿no? Cómo se calcula la solución tampón, cómo se calcula el pH de solución tampón una vez agregado ácido clorhídrico. Igual, otra vez, de 50 mililitros de ácido clorhídrico a 0,4. ¿Ya? Seguramente los dos no son iguales, por si acaso. El pH de solución tampón, una vez agregado, 50 de solución de hidróxido de potasio, 0,3 molar. El pH de solución tampón, una vez agregada, 50 de solución de hidróxido de 0,5 molar. El pH de solución tampón, una vez agregado, 50 mililitros de solución de ácido clorhídrico, 0,3 molar. El pH de solución tampón, una vez agregado 50 mililitros de solución de hidróxido de potasio, 0,4 molar. Si ustedes se fijan, todo es agregando ácido o una base. Sacándome los datos, entonces, tengo solución de ácido cianhídrico, que sabemos su volumen, que son 100 mililitros, y su concentración es 0,54% masa volumen. Le tenemos cianuro de potasio, su volumen 150 mililitros, y cuya concentración 6.500 partes por millón. Bueno, esa es la constante de acidez. ¿Ya? Entonces vamos a calcular primero pH de solución tampón. Pero para eso no se olviden que tenemos volúmenes de cada una de las soluciones en forma separada y su concentración de cada uno de ellos. Entonces seguramente, inicialmente estas concentraciones que tenemos en porcentaje masa volumen tendrá que transformar a molaridad. Igual ese partes por millón hay que transformar también a molaridad. Ese es el primer paso, porque nosotros sabemos bien que de todas las soluciones, las concentraciones siempre están en molaridad. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Cálculo de las concentraciones en molaridad. Entonces, cuando yo tengo porcentaje masa volumen, nosotros ya hicimos ejercicio cómo se transforma esa concentración. Entonces, pero inicialmente necesito el peso molecular de ácido cianhídrico, que en este caso es 27. Entonces, la concentración del ácido, porque eso es que es concentración de ácido cianhídrico. Entonces, ese porcentaje masa volumen yo puedo escribir como ahí dice, ¿no? 0,54 gramos de ácido cianhídrico está en 100 mililitros en forma vertical. Ahora lo que estoy haciendo en el segunda, aquí solamente estoy transformando, utilizando el peso molecular, 27 gramos es igual a 1 mol de ácido cianhídrico, de manera que se simplifique gramos con gramos de ácido cianhídrico. De manera que arriba ya tengo moles.
Finalmente, estos 100 mililitros transforman a litros. Sabemos bien que 1000 mililitros es igual a 1 litro. De esa manera se simplifica mililitros con mililitros. Entonces lo multiplico 0,54 por 1000 y lo divido entre 100 por 27, que sería 2700, y lo divido todo eso. ¿Ya? Y esa concentración me sale 0,2 molar. Ya, en otras palabras, es 0,54% de masa volumen, equivale a 0,2 molar. Eso ya lo hemos hecho, por si acaso, en el anterior ejercicio. ¿Ya? Ahora voy a transformar la concentración de cianuro de potasio, que en realidad igual necesito su peso molecular, que en este caso es 65 gramos sobre. Para ese partes por millón, generalmente, ¿cómo se escribe? No se olviden que este partes por millón 65.000 significa, o 6.500 miligramos de cianuro de potasio está en un litro. En realidad eso está, así se interpreta, esa, es 6.500 partes por millón. Ese es lo mismo que 6.500 miligramos de cianuro de potasio en un litro de esos. ¿Ya? Le significa abajo ya está litros. Lo único que tengo que hacer es esos miligramos transformar a moles. Pero inicialmente yo tendría que transformar a gramos, porque no se olviden que ahí lo tengo en miligramos, porque no se olviden miligramos. ¿Ya? Entonces, sabemos muy bien que en un gramo hay mil miligramos ahí. Entonces, se simplifica todo eso, miligramos, entonces ya tengo gramos. Y estos gramos transformo a moles, para eso utilizo su peso molecular, 65 gramos, ya. Se simplifica y me quedan moles. Entonces, esto es una forma de calcular, transformar las unidades para calcular esa concentración. Entonces, dividiendo todo lo de arriba y dividiendo todo abajo y dividiendo entre ambos, entonces me sale 0,1. Eso es la concentración en molaridad, entonces, de 6.500 partes por millón de cianuro de potasio. Hasta ahí no he hecho nada, solamente lo que he hecho es transformar esas unidades de concentración a molaridad, nada más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay ninguna pregunta? Me parece que lo están entendiendo bien. Y entonces hasta ahí solamente he calculado. Ahora, como yo de cada uno tengo volúmenes diferentes, ahora voy a mezclar los dos. Y como ahí el volumen aumenta, existe un proceso de dilución. Entonces el volumen total sería 100 mililitros más 150 son 250 mililitros. Cálculo de pH solución tampón. Entonces se hace la dilución tampón, lo que hemos dicho. Calcular las nuevas concentraciones. Los 100 por su concentración, mililitros por su concentración, que es 0,2 molar, dividido entre el volumen total, que eso me sale 0,08. Lo mismo de la base, su concentración por su volumen, 150, dividido entre 0,1, dividido entre 250, y eso me sale 0,06 molar. Y con eso calculo entonces el pH de la solución tampón. Ya ustedes ya saben la fórmula para calcular el pH de solución tampón.
Entonces se sustituye la constante de acidez. Ya saben que si pongo a la menos 5, saco logaritmo de esto, más logaritmo de la concentración de la base 0,06 dividido entre 0,08. Entonces, el resultado de todo eso me sale 9.0. Entonces, es el pH de la solución tampón. Hasta ahí hemos repetido todo, ¿no? Porque el primer paso que hemos hecho era transformar las unidades de concentración. Y en el segundo paso hemos hecho proceso de dilución. Y luego con eso ya calculamos el pH. Entonces, eso es el inciso A. Para calcular el resto del inciso A, B, C, D, E, F, entonces yo hice una tablita. ¿Ya? Una tablita. En una tablita, entonces, sabemos bien que yo tengo de ácido cianhídrico 100 mililitros, su concentración es 0,2. Si aquí hubiera puesto 250, entonces aquí la concentración tenía que utilizar 0.08. Si hemos dicho, cada volumen tiene su propia concentración. Ahora, en este caso, igual, en el caso del cianuro de potasio, por separado yo tengo 150 y su concentración era 0,1. El producto de los dos, volumen y la concentración, porque no se olvide que ya lo hemos hecho eso. 100 por 0.2 me da 20. Estos son milimoles, por si acaso. El producto de volumen por la concentración, generalmente lo que me da resultado es moles. Pero en este caso, como el volumen está en mililitros, se saca milimoles. 150 por 0,1 por la concentración que hemos calculado, eso es 15. ¿Ya? Ahora, en el inciso B, ¿qué me decía? A esa solución tampón que yo tenía antes, que está constituida de 100 y 150, de cada uno de ellos, a eso se agrega, me dice, 50 mililitros de solución de ácido clorhídrico, su concentración es 0,24 molar. Ya, el producto de los dos me da 12. Entonces. Y así para cada inciso yo tengo su volumen y su concentración, volumen y concentración, y el producto de cada uno de ellos. Pero nosotros inicialmente vamos a calcular el inciso B. El inciso B, por lo tanto, tenemos solución tampón y a eso le agregamos ácido clorhídrico. Y cuando agregamos ácido clorhídrico, hemos dicho, si está agregando ácido clorhídrico, esto va a reaccionar con cianuro de potasio. Si agregara hidróxido de potasio, entonces va a reaccionar con ácido. Eso es lo que habíamos dicho. Porque el tampón tiene un ácido y una base, dependiendo qué es lo que agregas. Si lo agregas un ácido, va a reaccionar con la base. Y si lo agregas una base, va a reaccionar con el ácido. Eso es lo que habíamos mencionado. Entonces, ahí me dice el pH de solución tampón una vez agregado 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,24. Entonces, el cuadrito del cuadrito ya lo sacamos. Entonces, hemos dicho, si yo le agrego ácido clorhídrico, va a reaccionar con la base. Entonces, el cianuro de potasio, ¿cuánto tenemos en el cuadrito? Son 15. Y el ácido cianhídrico son 20. Por si acaso, sí, para hacerlo acuerdo. Aquí está. Ácido cianhídrico es 20 y cianuro de potasio es 15. Y el ácido clorhídrico es 12. Entonces, 12, entonces hemos dicho, según las relaciones de que es 1 a 1, la relación es 1 a 1. Entonces estoy poniendo, tenía 15 de cianuro de potasio y le estoy echando 12 de ácido clorhídrico. Entonces la relación estequiométrica es 1 a 1. Por cada un cianuro de potasio necesito un ácido clorhídrico. Eso. Entonces, entre los dos, generalmente es el cianuro de potasio que es más grande. Entonces, el más grande es lo que me va a sobrar. Entonces, ¿cuánto va a sobrar? 15 menos 12 es el 3. Es lo que me sobra.
Bueno, ácido clorhídrico no sobra nada, porque que era un valor más pequeño, se acabó todo. ¿Ya? Y debido a esa reacción con ácido clorhídrico, que en este caso se está acabando los 12, eso pasa al otro lado los 2. Entonces sería 20 más 12, entonces me queda 32. Y cianuro de potasio es 12. ¿Ya? Pero en este caso, a mí lo que me interesa para calcular solución tampón es esto. El tampón está constituido de cianuro de potasio y ácido ciánico. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Ya? Eso es lo que me interesa. ¿Ya? Entonces, estos son las consecuencias. Al final, cuando reacciona, termina de reaccionar, me queda cianuro 3 milimoles de cianuro de potasio y 32 milimoles de ácido ciánico. Con eso puedo ya el volumen total, si ustedes se fijan, yo tenía ácido cianhídrico 100 y cianuro de potasio tenía 200. Estoy sacando de la tabla, por cierto. Y le estoy agregando 50 ml de ácido clorhídrico, en total se hace 300 ml. Ese es el volumen total. Entonces puedo calcular la concentración del cianuro de potasio, que eso va a ser 3 dividido entre 300. O sea, estos 3 moles que me está sobrando dividido entre 300 mililitros. Y eso me sale 0.01 mol. Del ácido, en este caso 32 dividido entre 300, porque me está sobrando, y entonces me sale 0.106 mol. Entonces, una vez cuando reacciona, ahora son las concentraciones, tanto del cianuro de potasio como el ácido ciánico. Con esto ya puedo calcular pH. pH entonces menos logaritmo del constante de acidez, más el logaritmo de la concentración de la base, que está 0.01, dividido entre la concentración del ácido, que es 1.06. Por si acaso, eso tienen que hacer ustedes en la calculadora, pasarla y para saber si está saliendo el mismo resultado. No, no me vengan que, digamos, en el examen le está saliendo otros valores. Y eso me sale 8,11. No se olviden que del tampón su pH era 9,1, parece. O sea, no me acuerdo, deben tener ustedes por ahí. Entonces, si yo le agrego ácido, tiene que bajar el pH. Está bien nomás que está bajando el pH. No está bajando mucho, pero está bajando. Pues se supone esa es la función de la solución tampón, hacer que no cambie bruscamente el pH. Entonces, eso es el inciso B. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, este ejercicio en realidad ya lo hemos hecho. Bueno, inciso C. Dice, el pH de solución tampón una vez agregado, dice, 50 mililitros de solución de ácido clorhídrico, 0,4 molar. ¿Ya? 50 por 0,4 es 20, si acaso. Entonces, en este caso, igual la reacción va a ser con la base, con hidróxido de cianuro de potasio. ¿Ya? No se olviden que de cianuro de potasio eran 15 los milimoles y ácido cianhídrico, que es los 20. Pero en este caso, si ustedes se fijan, ahora estoy agregando 20 milimoles, porque 50 por 0,4 es 20. Ahora, en este caso, si ustedes se fijan, estoy agregando yo por demás de ácido clorhídrico. Ya en este caso, el valor de ácido clorhídrico es mayor, ya que del cianuro de potasio. Entonces, el que se encuentre en menor es que en realidad eso es lo que se va a acabar. El que se encuentre en mayor proporción, en mayor cantidad, es lo que sobra. Y como la relación estequiométrica es 1:1, en proporción, en relación 1:1, entonces si yo tengo 15 aquí y 20 de ácido clorhídrico, se supone que el ácido clorhídrico me va a sobrar 5. Y el cianuro de potasio se hace 0. Ya, se hace 0. Y se supone ese 15 que hace reacción cianuro de potasio pasa al otro lado. Por lo tanto, ahí me va a quedar
20 más 15 sería 35 los miligramos. Y por supuesto 15 de cianuro de potasio per segundo, ¿no? En este caso, si ustedes analizan, y ahora, en este caso, cianuro de potasio es 0 y ácido cianhídrico es 35. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Una solución tampón es una mezcla entre cianuro de potasio y ácido cianhídrico. Pero en este caso, cianuro de potasio no hay. Y si no hay, entonces, para calcular el pH, ya no puedo utilizar la fórmula de pH de tampón. Ya no puedo utilizar porque ya no hay la concentración de cianuro de potasio. Ya no hay, está cero. Entonces ya no puedo utilizar la misma fórmula. Yo la misma fórmula utilizo siempre y cuando, como en el inciso B, tengo las dos cosas. Cianuro de potasio y ácido cianhídrico. En ese caso, calculo, utilizo esa fórmula. Pero si no será esa, entonces ya no se calcula. ¿Ya? Entonces, en este caso, si uno de los dos se hace cero, puede ser en este caso cianuro de potasio se hizo cero. ¿Ya? O también pues, se puede darse la figura que también el ácido cianhídrico puede ser cero. Pero la cuestión, si uno de ellos desaparece o se hace cero, entonces se dice que el tampón se ha roto. Ya no hay el tampón. Y se dice que en ese momento que el tampón se ha roto. Ya no hay tampón. Entonces ya no va a amortiguar el cambio de pH. Ya no va a amortiguar. ¿Ya? Entonces en este caso, en esta reacción, en realidad si ustedes se fijan, a mí me está sobrando ácido clorhídrico. Está sobrando. Y el ácido clorhídrico, ¿saben que es un ácido G? Entonces yo puedo calcular cuánto es la concentración de ácido clorhídrico. Entonces lo que sobra es ácido B, es un ácido fuerte. Bueno, en este caso el volumen sigue siendo los 300, ¿no? Porque 100 de cianuro de potasio o de ácido cianhídrico, 150 de cianuro, más 100 que agregando ácido clorhídrico y eso me da 300. Entonces calculo la concentración, va a ser 5 dividido entre 300. Y eso me sale 0.0165. Entonces, esta concentración es del ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Entonces, sabemos cómo se calcula el pH. El pH es directamente menos logaritmo de la concentración. Sustituye ahí, esa es la concentración 0,0167 y el pH me sale 1,78. ¿Ya? Entonces, aquí es donde se ha roto el tampón, porque si ustedes se fijan, el pH de 9 ha bajado a 1,78. Eso es un cambio brusco. ¿Por qué? Porque yo le he echado mucho ácido y se ha roto el tampón. Porque no se olviden, el tampón funciona siempre y cuando si se agrega pequeñas cantidades de ácido o de hidróxido. En ese caso es lo que generalmente amortigua. Funciona las soluciones tampones. Si uno lo echa por demás, mucha cantidad, entonces generalmente se rompen los tampones, como en este caso que estamos viendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, continuaremos entonces. Entonces, este es otro caso. En el examen puede salir cualquier de los casos que estamos analizando. Yo sé que no va a salir todos porque se hace muy largo, pero puede salir cualquier uno de esos casos que estamos viendo. ¿Ya? Entonces hemos visto, ¿no? El tampón se ha roto y el pH ha bajado de golpe. Y el inciso D, en este caso, el pH de solución tampón una vez agregado 50 ml de solución hidróxido de potasio. Entonces sabemos muy bien si lo voy a echar hidróxido de potasio, lo que va a reaccionar el tampón es ácido cianhídrico. ¿No? Ahí está.
el ácido cianhídrico. Nosotros de cada uno conocemos, de ácido cianhídrico era 20, de cianuro de potasio era 15. Bueno, en este caso 50 por 3 es 15. Entonces yo le estoy echando 15 milimoles de hidróxido de potasio. ¿Ya? Bueno, en este caso si comparamos entre los dos ácidos cianhídrico y hidróxido de potasio, entonces la que se encuentra en mayor proporción es el ácido clorhídrico, ácido cianhídrico. Hidróxido de potasio es menor, por lo tanto, cuando reacciona, entonces el hidróxido de potasio va a acabar y se llega a cero. De ácido cianhídrico, como la relación es 1 a 1, entonces va a ser 20 menos 15, me queda eso 5. ¿Ya? Y debido a esta reacción de 15 de hidróxido de potasio, entonces eso pasa al otro lado. Como el hidróxido de potasio tenía 15, más 15 que pasa son 30. ¿Ya? Pero si ustedes analizan aquí, lo mismo que hemos visto, y al final cuando termina la reacción sigue habiendo ácido cianhídrico y cianuro de potasio. Mientras siguen existiendo ambos, yo puedo utilizar para calcular el pH, la fórmula del pH de tampones. No hay ningún problema. Entonces el volumen total otra vez sigue siendo 300. Puedo calcular la concentración del ácido, que es 5 dividido entre 300, y eso me sale 0,0167. De la base de igual, 30 dividido entre 300, que eso ya saben 0,1. Con esas concentraciones puedo calcular el pH del tampón, ¿no? Sustituyo base sobre el ácido. Y ese pH me sale 9,92. Y si ustedes van comparando, si le estoy echando hidróxido de potasio, sube el pH y no baja, por si acaso. Vuelvo a repetir, cuando se agrega un ácido va a bajar el pH. Y si agrego una base va a subir el pH. ¿Ya? Entonces en este caso ya lo estamos viendo que ha subido el pH, está bien. Ese es el inciso D. Solamente es lo mismo con el ácido, lo mismo que se ha hecho con el ácido. Aquí se está haciendo con hidróxido. Ahora el pH dice de solución para un agregado 100 mililitros de solución de hidróxido de potasio 0,5 molar. ¿No? Es lo mismo que el inciso D. Con la diferencia, hidróxido de potasio hay más cantidad. ¿No? Entonces, de ácido cianhídrico, si ustedes se fijan, 20. De cianuro sigue siendo 15, pero ahora estoy agregando 50 por 0,5 es 25, que son los moles de hidróxido de potasio. ¿Ya? Entonces, ya hemos dicho, en este caso, ácido cianhídrico es una proporción más baja y el otro está en proporción más alta. El que está en menor cantidad es lo que generalmente tiende a desaparecer. Entonces, lo que me está quedando es hidróxido de potasio. ¿Cuánto me está sobrando? 25 menos 20, 5. ¿No? Significa que los 20 de cianuro de potasio pasan al otro lado y se forman 35 milimoles de cianuro de potasio. Pero en este caso, igual como el del ácido que hemos analizado, el ácido cianhídrico ya no es cero. Es cero. Y si es cero, ya hemos dicho, para que se mantenga el tampón, tienen que estar los dos, hemos dicho, ácido cianhídrico y cianuro de potasio. Pero en este caso ya se ha vuelto otra vez cero. Entonces, igual aquí se dice que el tampón se ha roto. Entonces ya no va a cumplir de ser una solución tampoco. O sea, ya no va a amortiguar el cambio de pH. Entonces, al final en la reacción, ¿qué nos está sobrando? Nos está sobrando hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio es una base fuerte. ¿No? Entonces puedo calcular la concentración. Lo que sobra es hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio es una base fuerte. El volumen de 300 ml, ¿sabes? Puedo calcular la concentración de la base. 5 dividido entre 300. Y eso me sale 0,0167.
Como esto es hidróxido de potasio, puedo calcular el pH, que es menos logaritmo de la concentración de la base. Calculo el pH, que es 1.78. El pH, 14 menos pOH, eso me sale 12,22. Si ustedes se fijan, igual de golpe se ha subido el pH, ¿no? Entonces, esos son los casos que se pueden presentar o ejercicios que pueden salir en el examen, en ese caso. Son diferentes casos que estamos analizando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Parece que no hay. Continuaremos entonces. El inciso F. A mí me dice que calcule el pH solución tampón una vez agregado 50 mililitros de solución de ácido clorhídrico, 0,3 molar. ¿Ya? Bueno, el ácido clorhídrico otra vez va a reaccionar con cianuro de potasio, que es la base. Entonces, de cianuro de potasio tenía 15 milimoles y ácido cianhídrico 20. Pero ahí estoy agregando 50 por 0,3 es en realidad el 15. Entonces lo estoy agregando también ácido clorhídrico, que también es la misma cantidad. Los dos son iguales. Si los dos son iguales y se reaccionan, entonces los dos se acaban pues, al mismo tiempo. Entonces no tengo cianuro de potasio, tampoco tengo ácido clorhídrico. No tengo porque reaccionaron ambos y terminaron ambos en reacción. Ahora, debido a este 15, se ha formado entonces ácido cianhídrico, que en este caso al principio era 20. Ahora más los 15 que ha pasado, entonces yo tengo 35. ¿No? Ahí entonces tengo 35. Ahora, ¿cómo voy a calcular el pH? No tengo, en el primer miembro no tengo ninguno de los dos. Entonces, en este caso, se calcula el pH para el ácido cianhídrico. Pero el ácido cianhídrico es un ácido débil. Entonces, hay que calcular como ácido débil el pH. Lo que queda es ácido cianhídrico. Y es un ácido débil, ¿no? Entonces, hay que calcular como ácido débil. El volumen total sigue siendo los 300. La concentración 35 dividido entre 300, 117. Ahora calcular hay que como, no se olviden, hay una formulita que se acuerdan que les había dado para los ácidos débiles. pH es menos un medio logaritmo de la constante de acidez menos un medio logaritmo de la concentración del ácido. ¿No? Entonces, esta es la fórmula para el pH de los ácidos débiles. A pesar de que nosotros hemos aprendido más adelante, ya, entonces hemos aprendido haciendo los balances. No sé si se acuerdan, generalmente en ácidos débiles llevamos constante de acidez, x al cuadrado, sobre la concentración del ácido. Hemos llegado ahí. Hemos llegado a esta forma. Y de aquí nosotros generalmente despejamos x. X, porque x representaba hidrógeno y con el x calculaba pH. Pero esta fórmula es lo mismo que esto. Esto es haciendo balance. Entonces esto es una fórmula más directa. Pero esto sale de esto. Entonces puedo sustituir ahí. ¿Ya?
Entonces, menos un medio de 7,25 por 10 a la menos 10, menos un medio logaritmo de la concentración 0,117. Sacando todos los valores me sale 5,03. En este caso, igual, el tampón ya no existe, se ha roto, pero no bajó mucho, porque al final quedó un ácido débil y no un ácido fuerte. Acuérdate, un ácido fuerte que sobra baja más el pH. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si no hay preguntas, continuaremos. Bueno, si ustedes se fijan, esto es otro caso. Ahora, este pH de solución tampoco, una vez agregado 50 mililitros de solución de hidróxido de potasio, 0,4 molar. Si estoy agregando hidróxido de potasio, se supone que tiene que reaccionar el ácido. Y si usted se fija, entonces del ácido cianhídrico yo tenía 20 y cianuro de potasio 15. En este caso, entonces, el hidróxido de potasio es 50 por 0,4 es 20. Entonces, significa que el hidróxido de potasio está echando la misma cantidad que el ácido cianhídrico. Ya, el ácido cianhídrico. Entonces, como los dos son iguales, por lo tanto, igual los dos se acaban al mismo tiempo. ¿Qué me está sobrando? Me está sobrando esto. Cianuro de potasio. ¿Y cuánto me está sobrando? 35. Entonces, en este caso es una sal. Se calcula el pH como una sal. Porque ya no hay tampón aquí por si acaso. Por eso hemos dicho, cualquiera de los dos se hace cero, el tampón ya no existe. Entonces, lo que queda es cianuro de potasio. Y esta es una sal básica. Y hay que calcular como una sal básica. El volumen son 300 mililitros. La concentración de la sal sería 35 dividido entre 300 y eso me sale 0,117 molar. Para calcular el pH de una sal, igual nosotros si nos vamos, donde aprendimos a calcular el pH de una sal, igual había que llegamos hasta esta fórmula. Constante de hidrólisis igual x al cuadrado sobre concentración de la sal. Así habíamos llegado así. Pero en este caso, X representaba oxidril. Representaba oxidril. Entonces, a partir de esta fórmula se deduce eso. Si ustedes se fijan, pues no se olviden que X representa porque es una sal básica. En las sales básicas o cualquier solución básica, siempre primero se calcula el pH. Ya, entonces aquí es parecido a la anterior fórmula, si usted se fija, parecido a esto, ¿no? A lo que tenemos arriba. Mientras que con la diferencia no es constante de acidez, sino es constante de hidrólisis. Porque los sales generalmente sufren inicialmente reacciones de hidrólisis y por la concentración de la sal. Entonces, constante de hidrólisis, no sé, la constante de hidrólisis no es otra cosa, aquí lo estoy poniendo directo. Constante de hidrólisis es igual a la constante del agua
sobre constante de acidez. Y esto es igual 1/10 a la menos 14 dividido entre 7,25 por 10 a la menos 10 que tenemos ahí como dato. ¿Ves? Y la división de eso, esto es. Eso es. Entonces, 1/2 logaritmo de la constante de hidrólisis menos 1/2 logaritmo de la concentración de la sal. Entonces, y eso me sale pOH 2,89. Y con eso puedo calcular el pH, 14 menos 11,1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dicen, ¿por qué el cianuro de potasio ya no está en el primer miembro? Ahora está en el segundo. Donde es que en el primer miembro solamente ácido clorhídrico y hidróxido de potasio. Por eso hemos dicho que está agregando hidróxido de potasio. La solución tampón y hemos dicho que está formado de ácido cianhídrico. Ácido cianhídrico. Su base conjugada es el cianuro, ¿no? Cianuro está como cianuro de potasio. Esto es ácido y esto es base. Si le agrego una base, va a reaccionar con el ácido. Aquí está el ácido. Reacciona con hidróxido. Los dos son las mismas cantidades. Si son la misma cantidad, los dos reaccionan al mismo tiempo y se acaban los dos. Por eso ya no hay. Ya no hay. Ha desaparecido. Entonces lo que hay en la reacción solamente aparece en la reacción, aparece cianuro de potasio, ¿no es cierto? Entonces cianuro de potasio es una sal básica, entonces hay que calcular el pH como una sal básica. O algo, o no lo entiendo tu pregunta, o si no, ¿es eso o es otra la pregunta? No sé, ya entendí, dicen. ¿Eh? Sí, entendí, dicen, gracias. Yeah. ¿Alguna otra pregunta? Igual en el inciso aquí arribita es lo mismo, ¿no? En la de arriba estoy agregando ácido clorhídrico, pero el ácido va a reaccionar con el cianuro, con cianuro de potasio que se encuentra que es la base. Igual ahí los dos se acaban, los tienen el mismo valor, los dos se acaban. Y entonces me queda en la reacción solamente como ácido cianhídrico. En este caso el pH se calcula como un ácido débil. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Y ahí termina el tema. Y ahí termina también, bueno, el tema de pH. Entonces, de aquí hay que presentar el práctico. Parece que ya lo modifiqué la fecha del práctico, por si acaso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, pero parece que no hay. ¿Ya? ¿Qué hora es? Podemos avanzar un poco sobre teoría atómica. Listen, por favor, ¿no podía dar esa media hora para estudiar? Es que tenemos examen de orgánica ¿Cuándo tiene examen? a las Hoy día 11. a las Hoy. 11. A las 11:30, Ya, dicen. ya, entonces dejaremos en este entonces. ¿Ya? Voy a tomar la Gracias. asistencia. Voy a tomar la asistencia.
Ya pueden ir a estudiar, aunque a la última hora no se debe estudiar. Bueno, debe ser su costumbre de ustedes. Para dar el examen, por lo menos unos 5 o 6 horas hay que dejar de estudiar. Bueno, nos vemos entonces el día jueves, ¿ya?